Muchísimas gracias a todos por vuestra presencia y a la organización, ¿no?, por permitirme la posibilidad de contar un poquito cómo es nuestra experiencia, cómo lo estamos viviendo, ¿no?, toda nuestra trayectoria, mi camino en el tiempo que llevo aquí en la Real Sociedad. Hace casi 2 años, en el mes de noviembre del 2017, recibo una llamada, una oportunidad de trabajo, una posibilidad. Ya me sorprende cuando veo la llamada, quién me la hace. Y bueno, es la posibilidad de retornar a mi casa, a lo que es la Real Sociedad. Pero con 2 condicionantes que al principio me sorprenden, ¿no? Uno es fútbol femenino. Yo no tenía experiencia en el fútbol femenino, sí que en el fútbol masculino he recorrido todas las categorías y he vivido todo tipo de experiencias. En cambio, en el fútbol femenino digo, no era algo que esperaba, no era algo para lo que estaba preparado y de principio. Segundo condicionante, mes de noviembre, finales de noviembre. Más o menos sabéis lo que supone. Cuando te llaman en esas fechas, algo no funciona. 7 partidos, 0 puntos. En una liga de 30 partidos, o sea, casi 1/3 de la liga, 0 puntos. Dices, bueno. A partir de ahí, cuestión, toma decisiones. Y dices, bueno, ¿y por qué no? Centramos en una reunión, recabas información, analizas esa información y a partir de ahí dices, bueno, pasamos la reunión y salgo con 2 ideas claras. Confianza en la idea de mi conocimiento y mi experiencia en el fútbol profesional. Por otro lado, también mi conocimiento y mi experiencia dentro del club. Y un proyecto a medio largo plazo. Decimos, adelante, vamos allá con ello. ¿Qué llega luego? La presentación. Presentación ante el equipo. Todas las jugadoras en una sala, la directora deportiva Garbiñe, que estará por ahí, haciendo la presentación. Y en esa presentación, uno de los comentarios es, bueno, ya sabéis, no tiene experiencia en el fútbol femenino. Antes estábamos hablando de la comunicación verbal y no verbal. No hizo falta que me dijeran nada, solo con ver las caras y las reacciones ya fue suficiente. Entonces, en ese momento, tienes que seguir tomando decisiones. ¿Cómo afrontas eso? Y yo simplemente les pedí paciencia. Paciencia, que me dieran tiempo y con el tiempo valoraríamos a ver qué era lo que acontecía, ¿no? Qué era lo que ocurría, a ver a dónde llegábamos. Después de eso, al día siguiente, reunión con las capitanas. Generalmente en esas reuniones, cuando, entre comillas, llega el jefe, porque en esa situación al final eres el jefe, normalmente lo que planteas es qué es lo que tú quieres del equipo, qué es lo que esperas, qué decisiones vas a tomar tú. En ese momento, yo en esa preparación de esta reunión con ellas, por sus caras entendí que se sorprendieron, porque mi primera y única pregunta fue, ¿en qué os puedo ayudar? ¿Qué es lo que queréis? ¿Qué es lo que esperéis de mí? Porque para mí era muy importante tener esa información, saber qué es lo que ellas estaban demandando, qué es lo que a ellas les pasaba por la cabeza. Me parece muy importante. Yo he pasado, como he dicho, por todas las etapas, pero sobre todo y principalmente en lo que es el trabajo de formación. Me parece muy importante que al final ellas sean las protagonistas. Yo se lo digo siempre a todos mis jugadores en cada uno de los equipos en los que he estado. Los protagonistas son ellos, o en este caso son ellas.
Nosotros, al final, hacemos una elaboración, nosotros elaboramos lo que es, o planificamos lo que es la preparación, simplemente en la búsqueda de conseguir el máximo rendimiento por su parte. Que ellas sean lo mejores que puedan llegar a ser. Alcanzar ese alto nivel que ellas, es ese nivel que ellas aspiran a alcanzar. Entonces, primera cuestión, la integración en el grupo. Saber que estoy en una situación diferente, entender cómo funcionan, cómo se relacionan, cómo es el día a día. Mi primera semana fue de observación. Prácticamente no participé. Las sesiones, el resto de miembros del cuerpo técnico fueron los que diseñaron y llevaron a cabo las sesiones. Yo simplemente estaba como un observador. Para mí, ¿qué era importante en ese momento? Seguir recabando información, para luego, a partir de ahí, donde está nuestra labor, que es empezar a tomar decisiones. Lo que funciona bien, bien está. Y, de hecho, una de las cosas que observé es que había muchas cosas que hacían muy bien. Sin entrar en esa diferenciación que a veces, ¿no?, las comparaciones son odiosas, pero sí que lo primero que observé es que resultaba bastante más sencillo gestionar un grupo de mujeres que de hombres. Todo lo contrario de lo que me habían estado diciendo. O sea, ellas, digamos, tenían una organización que generalmente los hombres nos cuesta más, somos más dispersos, o por lo menos yo lo entiendo así. En cambio, ellas, lo que era la gestión del día a día, todo resultaba mucho más sencillo. Llega el primer entrenamiento, todo organizado. Acaba el entrenamiento en 5 minutos y sin decir nada, todo recogido. En los hombres, imposible. Tienes que estar detrás o tienes que estar haciéndolo tú todo. Y llega primera sorpresa y digo, uy, qué bien. Llega primer viaje, no tienes que hacer prácticamente nada. Mister, ya estamos todas. Se numeraban, se controlaban, ya están las maletas, ya está el esto, ya está tal. Dices, uff, qué sencillo, aquí es todo. Vale. Entonces, observar, ver qué es lo que acontece, todo aquello que está bien, seguir manteniéndolo, reforzarlo en la medida de lo posible y luego, pues en eso que ellas me habían demandado, en eso que ellas querían, en ese mejorar en la profesionalidad, ese seguir creciendo, ser mejores profesionales o llegar a ser verdaderas profesionales, en eso es en donde yo tenía que intervenir más y, digamos, donde tenía que ir aportando desde mi experiencia. Un aspecto muy importante, que el grupo ya se gestionaba, celebrar siempre los logros o todo acontecimiento que sea especial en el día a día. En este caso, pues Nerea juega un campeonato, un europeo en verano, consigue el ganarlo, consiguen la medalla y entonces esa celebración como equipo, como colectivo, con el cariño que se transmite. Ese día a día es muy importante. Esto para cualquier logro, o cumpleaños, una jugadora del equipo B que asciende al primer equipo, cualquier situación que se dé, una jugadora que es seleccionada, todo en el grupo se intenta celebrar. Siempre intentar transmitir ese sentimiento, en la medida de lo posible, positivo. Dentro de ese apartado que a mí me tocaba más, la ambición, no nos ponemos retos. Lo primero que intenté transmitirles. Al final, la clasificación no es más que la consecuencia del trabajo que hagamos en el día a día, en el semana a semana. No tenemos que decir si queremos quedar cuartas, queremos solamente mantenernos o queremos quedar campeonas. No. Siempre tenemos que aspirar al máximo. Luego la competición, los rivales ya nos pondrán en nuestro sitio. Pero nosotros somos los primeros que no debemos nunca coartarnos en nuestras posibilidades. Si no se puede, pues no se podrá. Pero nosotros no vamos a decir que no podemos. De nosotros no tiene que salir. Y una expresión que utilizo mucho, que antes ya me la habéis oído. ¿Y por qué no? El no siempre lo tenemos por delante. Yo creo que hay un aspecto muy importante, es que siempre tenemos que perseguir el sí. Y tener esa convicción, tener esa fuerza, tener esa ilusión y pelear siempre por el sí. Siempre con argumentos, no con caprichos,
pero intentar siempre ¿y por qué no? Y sobre todo, muchas veces es ¿y por qué no se pueden cambiar las cosas? No, las cosas se hacen ¿por qué? Pues porque las hemos hecho siempre así. No. Bajo mi punto de vista, craso error. Luego, cada derrota, cada error, una oportunidad. En eso sí que quizás es en lo que a veces más me achacan a los equipos. Soy muy exigente, muy perfeccionista. Pero me parece un aspecto vital. La disculpa, solamente el pedir perdón por un error cometido, o en este caso por una derrota, no es suficiente. Entiéndaseme bien. Al final lo importante es el análisis. ¿Por qué sucedió eso? Si no, no hay mejora. La cuestión está, si el balón fue por alto, ¿cuántas veces oigo yo a los comentaristas en televisión? Dice, no, es que le pegó mal a la pelota y se fue por encima del larguero. No, es que echó el cuerpo atrás y por eso el balón se fue por encima del larguero. Vale. Tú estás diciendo lo que has visto, pero realmente no estás analizando el por qué se dio eso. Porque si tú a una jugadora le dices, no eches el cuerpo atrás, te va a decir, ah, muy bien, mister, sí. ¿Y cómo no lo echo para atrás? Ahí es donde está la clave. Entonces, ahí es donde está la importancia del análisis. El por qué el balón fue arriba y no fue abajo. ¿Qué es lo que yo tengo que hacer para que la pelota no se eleve? O, si estoy atrás y quiero dar un pase elevado, ¿qué es lo que tengo que hacer para que ese pase vaya elevado? Entonces, si yo cuando cometo un error no analizo el por qué, no voy a aprender, no voy a mejorar y ese error seguramente se va a volver a repetir. Entonces, por eso, muchas veces a mí, con los jugadores, le doy mucho valor, mucha importancia a eso y les exijo, digamos, esa respuesta. ¿Por qué le diste mal a la pelota? ¿Por qué la pelota no fue donde tú quisiste? Y me dice, joder, pues porque no le he dado bien. Digo, no me vale. Lo que me vale es que me digas por qué. Porque si tú sabes por qué lo hiciste mal, tengo la tranquilidad de que la siguiente vez seguramente no volverá a ocurrir. Pero si no analizas el por qué, seguramente ese error se va a seguir repitiendo. Entonces, ¿dónde está la mejora? ¿Realmente quieres ser profesional? ¿Realmente quieres llegar a...? Entonces, ahí es donde tiene que estar nuestra exigencia. Y volvemos a la primera diapositiva. Y diréis, ¿por qué? Adaptación. ¿Adaptación a qué? A que tomamos decisiones, a que eso nos lleva por un camino, pero que las cosas no son como nosotros queremos que sean. Ni como las hemos pensado, ni como las hemos soñado, ni como creíamos que iban a ser. Y entonces, por el camino, tenemos que ir adaptándonos a las circunstancias, a las cosas que ocurren, a lo que va aconteciendo. Aquello que quieres lograr, aquello por lo que estás peleando, pero que no siempre está presente, que no siempre se da. Que a veces lo ves incluso hasta que es imposible que se pueda dar. Entonces, tienes que adaptarte a las circunstancias. Tienes que valorar lo que tienes, tienes que valorar lo que estás consiguiendo, no llegar a la frustración, a chocarte contra muros, sino adaptarme a las circunstancias. Adaptar o tomar, digamos, nuevos caminos, que no atajos, pero a lo mejor sí que tengo que reconducir mi camino. Un aspecto que para mí yo creo que es muy importante. Perseverancia, convicción, estar seguro de lo que quieres, siempre pelear por ello. Y llegan los reajustes, como decía antes. Entonces, llega un momento en que nosotros habíamos tenido, cuando llego yo al equipo, pues una experiencia de unos 5 meses fantástica. Todo, francamente, bien. Pequeñas chinitas en el camino, pero todo iba fantástico. Hasta que un día, en un entrenamiento, por una auténtica tontería, salta una chispa. Al final, la experiencia que adquirimos con el tiempo de estar en situaciones similares, a mí me alerta. Y digo, esto no me ha parecido normal. Porque pequeños chinitas, pequeños conflictos siempre existen en el día a día. Pero aquello hubo algo que me alertó. Dije, esto que ha pasado, esto no es normal. ¿Qué hay detrás de esto? Entonces,
Cuando termina la sesión, hablo con las 2 jugadoras y les pido que me quiero reunir con ellas. Y nos juntamos ahí en el campo. Ya te vas dando cuenta de que la situación no es la más adecuada desde el momento en el que una de ellas le cuesta venir. Cuando se juntan esas 2 personas, ¡wow!, lo que sale de ahí. ¿De qué estoy hablando? Como me han dicho quienes me han precedido, había un conflicto muy importante interno, que hubo una tontería que hizo que eso estallara. El último mes y medio no se lo deseo a nadie. Viví esa experiencia de la que ya me habían advertido. Mi propia hija, que había jugado a fútbol, que había jugado a baloncesto, me decía: Aita, ¿sabes dónde te metes? Que un vestuario de mujeres, cuidado, ¿eh? O sea, que cuando nos ponemos, ¿eh? Y la verdad es que entonces fue cuando lo viví, cuando entendí aquel mensaje. Porque hasta entonces todo me había parecido, la verdad, casi fantástico. A partir de ahí, buscamos hablando en el club internamente, buscamos el apoyo del psicólogo. Y empezamos a hacer reajustes y a trabajar en lo que son aspectos de formación, en algo que yo creo que ahí sí que existe una diferencia de preparación entre mujeres y hombres, por lo menos en el mundo del fútbol. Los hombres estamos acostumbrados desde jóvenes a colaborar mucho, a trabajar mucho en equipo, desde muy críos. Las mujeres no tanto. Entonces, yo creo que entendíamos, ¿no?, que les faltaba esa preparación, esa experiencia. Y en eso es en lo que nos enfrascamos, haciendo diferentes actividades y además del trabajo, digamos, con el psicólogo con Jon Verástegui en el equipo, que ahí aparecía precisamente. Hasta que llegó una, principalmente, que yo creo que esta fue muy importante, reunirnos con unas campeonas durante muchos años y entender cómo habían crecido, entender lo que supone también estar en otros deportes, para valorar lo que nosotras teníamos, lo que éramos también como equipo, y no solamente estar con las cosas que no nos gustaban. Después de realizar esta experiencia con ellas, de aprender el trabajo que ellas realizan, de tener que sacar la trainera, de llevarla al mar, de remar, de luego tener que recoger, de luego tener que limpiar, de todo ese proceso que nosotros no vivimos y que lógicamente cuando no lo vives no lo valoras, estuvimos 1h30 de charla con ellas, jugadoras con remeras, intercambiando opiniones, preguntas, formación. Nos contaron su dificultad cuando pasan todo el invierno sin hacer lo que a ellas les gusta, que es salir a la mar a remar y tener que estar en el día a día, además de sus trabajos, además de sus estudios, tener que ir al gimnasio, tener que ir a entrenar, hacer esfuerzos importantes, convivir con mucha exigencia, sin tener recompensa luego del fin de semana. Cómo durante las semanas y durante los días se iban comunicando vía WhatsApp para saber: mi compañera ha hecho esto, mi otra compañera, yo como no puedo dejar el equipo, no puedo ser responsable con el equipo, yo tengo que hacer también mi trabajo, aunque esté cansada, aunque me duela, aunque yo salgo. Al final, ¿qué es lo que buscábamos? Que ellas entendieran, no solamente, salieran del fútbol y entendieran también que hay otros muchos deportes con mucho menos reconocimiento, con mucho menos remuneración, con un grandísimo esfuerzo, para que valoraran lo que ellas tenían. Estar en la Real Sociedad, estar con las instalaciones con las que están, tener las remuneraciones que tienen y tener el reconocimiento que tienen. Yo creo que hay aspectos muy importantes. Pasamos a lo que es la situación del entrenamiento, y es esa exigencia, ese día a día, en el que nosotros intentamos
que también, mediante pequeños juegos, actividades antes del entrenamiento, digamos, que entremos al entrenamiento con una mejor predisposición, un mejor estado de ánimo, ¿vale? Que haya, digamos, un poquito de juego, de diversión, para luego intentar quitarnos el lastre que podamos llevar del día, para luego intentar entrar con mejor dinámica a lo que es el entrenamiento, al esfuerzo, a los días duros, a los días malos, a competir, a me hago una falta, a no pasa nada, al cansancio, a los días de frío, de lluvia, desagradables. Todo eso, ser capaces de superarlo, de entender que forman parte del día a día, que me forman, que me dan valor, que me dan fuerza para superar las situaciones complicadas. Ese trabajar en equipo, pero siempre desde esa situación de intentar que sea con alegría. Y llega este día. Un paso, lo que es en madurez en el equipo. Tenemos 2 eventos seguidos en Anoeta. Ya habíamos tenido uno anterior, que fue una fiesta, pero fue una fiesta para el equipo rival, para la afición, pero no para nosotras, que lo sufrimos. Aquí dimos un paso de madurez, 2 partidos seguidos, Atleti y luego la semifinal de Copa contra Sevilla, en el que el equipo aprendió o dio ese paso de competir ante mucho público, a lo que no estaban acostumbradas, a rendir en partidos exigentes, cosa que con anterioridad nos costaba, y sobre todo a todo lo que fue el proceso postpartido. Yo estaba desde el banquillo alucinado. 20-25 minutos cantando, saltando y vibrando con la afición. ¿Cuántas veces habéis visto eso con los chicos? Por eso mismo estaba alucinando. Esa conexión, esa empatía. A partir de ahí, la afición ha ido creciendo en asistencia a los partidos de fútbol femenino, por lo menos en lo que es a la Real Sociedad. Esa conexión, algo que al día siguiente les dije, por favor no cambiéis, esto no lo perdéis nunca, porque es fundamental, es muy importante. Esa conexión con la afición, ese estar ahí, esas fotos, las que veis arriba, las jugadoras de la segunda estructura, las futuras jugadoras de la Real Sociedad, muchas de ellas. Y abajo, con la afición. Estar constantemente firmando autógrafos, sacándose fotos, selfies, etcétera, con la afición. Aspectos muy importantes. Y llega el gran día. El gran día, pero como pongo ahí, uno de nuestros mayores logros. Y me diréis, ¿habéis conseguido algo mayor que eso? Para mí sí. Para mí sí. ¿Por qué? Porque eso no hubiera sido posible sin el 25 de noviembre o sin el 9 de diciembre. 25 de noviembre, viaje a Valencia. Primer partido de la eliminatoria de Copa. Partido único, fuera de casa. Y os digo, no estábamos en nuestro mejor momento. Veníamos de 2 derrotas consecutivas que nos habían resultado dolorosas. Las capitanas, antes de la comida, me dicen, Mister, al final de la comida queremos hablar contigo. Digo, ¿qué querrán? ¿Qué pasará? Mensaje claro y conciso. Mister, eso de rotaciones, esto nada. O sea, vamos con toda la Copa, Mister. Tenemos que pasar esta eliminatoria. Queremos hacer algo grande en la Copa. Mensaje recibido. Eso permitió que llegáramos aquí. Segundo día, 9 de diciembre. Poco después, pasamos la Copa. Pero el equipo, aunque no terminamos de jugar mal, no lo hacíamos bien. No acertábamos con la portería rival y seguimos encadenando. Además, era una fase en la que estamos jugando domingo, miércoles, a lo que en el fútbol femenino no están acostumbrados. Y el 9 de diciembre, digamos, tocamos fondo. Partido contra el Betis en Sevilla, perdemos, eran ya, si no recuerdo mal, 3 derrotas consecutivas otra vez. Y aquel día teníamos margen, el vuelo no lo cogíamos de regreso hasta la noche. Me reúno con el cuerpo técnico y les digo, después de la comida nos vamos a juntar todos. Y en la sala donde solíamos hacer las charlas, ahí nos metemos todos. Como comprenderéis, en ese momento, sin una estrategia excesivamente clara, ni papeles ni nada preparado,
porque era una situación así, digamos, poco improvisada, pero dices, tenemos que hablar todos, nos tenemos que juntar, nos tenemos que decir lo que nos tengamos que decir y adelante a ver por dónde salimos. Muchas hablaron, otras lloraron, otras escucharon, pero a partir de ahí, un aspecto para mí que es muy importante en las situaciones difíciles. A veces solo sirven para romper, para decir crack o para unir. Y en ese momento lo que conseguimos es que el grupo se uniera, hasta el punto de que después de aquel partido solo volvimos a perder en el resto de la temporada 2 únicos partidos, contra el Barça y contra el Atlético de Madrid. Equipos a los que de momento todavía no somos capaces de ganar. Pero no volvimos a perder ni un solo partido más. Hace 15 días volvimos a esa ciudad, a ese escenario y a ese mismo hotel. Y al bajarse del autobús hubo una jugadora que dijo, este fue el principio de la conquista de la Copa, de la resurrección del equipo. Aspectos importantes. Por eso digo que esto no hubiera sido posible sin ese trabajo anterior que se hizo por parte de todo el equipo. Aquí, bueno, el cuerpo técnico, bueno, o la gente que colabora en el fútbol femenino, que cada vez pues, va creciendo un poquito más, ¿no? Está aquí Ander, responsable del trabajo con las porteras y de su crecimiento, muy importante en el club. Preparador físico, Iker, Goico y yo, que somos un poco los responsables de los aspectos técnico-tácticos. El doctor, que nos acompañó en aquel viaje. Eneris, ya, digamos, los 4 primeros somos los que estamos en el día a día, siempre en el equipo. Los demás, pues, bueno, ahora Leire también está en el día a día también con nosotros en el equipo. El doctor, Eneris, la analista, Íñigo, el fisioterapeuta, John Verástegui, el psicólogo, y Xavier, que durante muchos años ha estado en el primer equipo, que ahora está con la segunda estructura y que vive cada logro del fútbol femenino como si fuera propio. La afición, a la que siempre le tenemos que estar agradecida por su apoyo, por su cariño, y hay todo lo que es el equipo juntos, todos celebrando, digamos, ese gran logro que conseguimos. Y volvemos a la primera diapositiva. ¿Por qué? Porque todo lo que he contado ahora y todo lo que aconteció fue en función de las decisiones que tomamos en ese momento. Lo que yo no puedo decir es que hubiera ocurrido si hubiéramos tomado otras decisiones, si hubiéramos tomado otro camino. Si hubiera sido mejor, si hubiera sido igual o si hubiera sido peor. Simplemente yo lo que puedo contar, y creo que es un aspecto importante que hemos de tener en cuenta, que hemos de tomar decisiones y luego aceptar lo que va aconteciendo. Y no pensar, no ir atrás y decir, ¿y si hubiera tomado esta otra decisión? ¿Y si hubiera hecho? ¿Y si? No. Tomamos una decisión, tomamos un camino, nos vamos adaptando en función de las circunstancias, pero es muy importante para ello tener ese sueño, tener esa visión. ¿Qué es lo que queremos? ¿A dónde queremos llegar? Otra cosa es que sea posible o no sea posible. Tener esa valentía a la hora de tomar las decisiones, que no es fácil muchas veces porque nos toca tomar decisiones difíciles, decisiones complicadas. Esa adaptación que decía antes. Y también, muy importante, convicción. Que no cabezonería, pero sí convicción. Si crees en algo, lucha por ello. Lucha por ello. Aunque te pongan trabas, aunque te pongan zancadillas, aunque te pongan pegas. Si crees en algo, lucha por ello. No siendo cabezón, sino simplemente desde el análisis, es decir, ahí es a donde queremos llegar, ahí podemos llegar, vamos a creer y vamos a luchar por ello. Aupa zuek, ea, denok elkarrekin, abestu gurekin. Perdón, tío, perdón.
creo que nos haya traído a la final la unión que hemos tenido, el buen rollo, el haberlo hecho bien como equipo, el cuidarnos mucho. Un minuto y medio. Que vamos. Nada. Iruditzen zait, hau ez dela, hemen egotea ez da kasualitatea. ¡Ey! ¡Quedemos! ¡Que intentemos superar ya con control! ¡Que demos más profundidad al juego! ¡Va! Vamos al campo. Madre mía. Mínimo 2 goles, chicas. Mínimo 2 goles. Podemos. SUA. ¿Por qué la palabra SUA? Fue la palabra de anclaje que buscamos para ese partido. Ante cualquier dificultad, SUA. Una compañera en dificultades, SUA. Me asalta el saboteador las dudas, SUA. Era nuestra palabra de refuerzo. Era lo que nos dio fuerzas para conseguir aquello que logramos ese día. Algo que en un principio pensábamos que era imposible, pero que al final lo logramos, ganar al Atlético de Madrid. Bueno, Gonzalo, muchísimas gracias por toda tu experiencia. Yo creo que la sala y el fútbol no tienen tantas cosas diferentes, por lo menos es la sensación que me ha dado a mí, sobre todo porque todos los días para nosotros es importante alcanzar un objetivo que es, bueno, no solamente satisfacer al cliente, sino incluso superar sus expectativas. Entonces, mi pregunta es, y con esta ya luego nos iremos al descanso, ¿cuál crees que ha sido el secreto de llegar a ganar esa Copa de la Reina? ¿Cuál crees que es? Sin duda alguna, el equipo. El creer. El equipo llegó a esa convicción, fue un proceso largo, porque al final, prácticamente los 2 últimos meses estábamos compitiendo, pero al mismo tiempo en nuestra cabeza era todo preparación para esa final, prepararnos para esa final. Teníamos que conseguir no perder la tensión en lo que era la competición de la Liga, pero nuestro objetivo era conseguir ese logro. Y al final fue esa unión en el equipo, esa buena sintonía, como lo habéis oído ahí en el mensaje por parte de una de las capitanas. El buen rollo, la buena sintonía, la buena unión en el equipo. Igual que comenté antes, ¿no? que la primera temporada, en ese final de temporada, fue duro. De ahí aprendimos, tomamos una serie de decisiones que muchas veces no son agradables de tomar, pero lo que sí, la temporada pasada fue todo mucho más positivo, con mucha más sintonía, incluso en los momentos difíciles, como he dicho, ¿no? Y yo creo que ahí es donde está la gran diferencia, que en esa primera temporada, cuando surgieron esos momentos complicados, esos conflictos llegó un momento en el que eso fue insalvable. O sea, se venían arrastrando un cúmulo de problemas dentro del grupo que aquello fue insalvable. El año pasado, ante la adversidad, lo que fuimos capaces, desde esa buena sintonía, desde ese llevarnos bien entre todos, desde esa complicidad, lo que conseguimos salir mucho más unidas, salir reforzadas, y eso es lo que nos llevó a conseguir algo que de verdad no es nada fácil. Ganar al Atlético de Madrid o ganar al Barcelona hoy en día no es nada fácil. Imagino que no. Bueno, pues muchísimas gracias, Gonzalo, de verdad, por estar hoy aquí y por querer compartir todo esto con nosotros. Muchas gracias a vosotros por la invitación.